de las extorsiones a los colegios es parte de lo que se está viviendo en el Perú, que es el incremento de la delincuencia, también de la delincuencia organizada e incluso delincuencia transnacional, porque tenemos también extorsiones que vienen y delincuencia que viene de otros países. ¿Y qué se está haciendo? Hasta ahora bla bla bla. Y nada. Hasta ahora no vemos nada. Y no vemos nada por varios motivos. El primer motivo, vamos a lo que dice la Constitución, que la policía está encargada de la seguridad, de mantener la seguridad. Y si esa seguridad es afectada, la policía tiene que recuperar la tranquilidad. ¿Está haciendo la policía su deber? No. ¿Por qué no lo está haciendo? Por varios motivos. El primero, porque se andan peleando las instituciones públicas y sus altas esferas. Ahora se están peleando entre el Ministerio Público y la policía quién tiene la facultad de investigar el delito. La Constitución señala en dos apartados diferentes que es la policía y el Ministerio Público. Ambos se complementan. La policía tiene la parte inicial y luego se complementa con el Ministerio Público que termina la investigación para poder hacer las denuncias. Pero esa situación de enfrentamiento entre instituciones hace que las instituciones no cumplan su papel, porque en lugar de estarse peleando, deberían estar haciendo sus funciones, atribuciones, facultades. Dos, la policía está llena de temores y lo vemos a diario. Está viendo incluso la perpetración de un delito y no hace lo necesario. ¿Por qué? Porque tienen temor. ¿Qué hacen? Voltean la cabeza detrás del hombro y no vieron nada. ¿Por qué? Por el temor a los procesos que luego les arman, los empapelan, los tienen con investigaciones que demoran años de años, los procesan penalmente, en procesamientos que duran una infinidad. Pruebas al canto. Lleva 40 años el tema del frontón, todavía no termina. El tema de la toma de la embajada del Japón, que los denunciaron a los militares y marinos que intervinieron en este asunto, demoró 17 años. Y no demoró más porque se pusieron todos de acuerdo y cuando llevan este tema al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, allí se logra ganar. Pero la policía está temerosa de eso y con razón. Les malogran la vida, pierden sus acentos, a veces pierden inclusive su familia, porque normalmente los procedimientos penales se llevan en el lugar de los hechos, que no necesariamente es en el domicilio de los policías. A veces tienen que estar apartados de su familia y pierden hasta sus familias. Entonces, ¿qué hacen? No hacen. Ese es el problema, por ese temor. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer las instituciones del Estado, sobre todo el Ministerio Público y el Poder Judicial? Dejar de fregar, pero con J, a la Policía Nacional. Miren, hay un articulito, yo no soy penalista, pero hay un artículo en el Código Penal, el artículo 20, que señala más de 10 motivos para exceptuar de responsabilidad penal. La mayoría de ellos tiene que ver con la policía y no se cumple. Ellos están cumpliendo con una obligación legal y constitucional y que los exceptúa de la responsabilidad penal, pero sin embargo los procesa. Dos, hemos perdido mucho en la investigación policial. La policía más se ha dedicado a resguardar las calles, etcétera, lo que vemos, el tránsito, pero ¿dónde está la investigación? Se ha ido perdiendo esa facultad. Tampoco está con los elementos de la tecnología moderna, sobre todo la cibernética, la digital, para poder controlar teléfonos, ver los WhatsApps, en fin. Hay una serie de elementos y de herramientas para poder investigar estas extorsiones. Parece ser que los delincuentes están más al día con la tecnología, porque recientemente a una profesora en clase la han extorsionado
y luego no figura esa llamada en su celular, se reinició y de ahí no figura, no es lo que ella manifestaba. Totalmente Entonces, de acuerdo con usted. Estamos, pero ¿qué Así pasa, es. no? La policía, como usted menciona, doctor, tiene que tomar las acciones, pero claro está, usted ha mencionado de que tienen que mirar un costado porque de ahí los empapelan, les lleva años de años. Les reventaron la vida. Entonces, pero así, ¿cómo Entonces, podemos accionar realmente? por eso le estoy diciendo, ¿no?, que hay que poner al Poder Judicial y al Ministerio Público enfrentados en una mesa y decirles, esto es lo que está pasando. Y gran parte la tienen ustedes por este empapelamiento a los policías. Eso es una cosa. Dos, lógicamente, especializar más en investigaciones a la policía y darle los elementos, las herramientas técnicas para poder hacer la investigación, que se han quedado obsoletos. Y para esto se requieren decisiones políticas que hagan que todo esto suceda. No es cuestión de que simplemente un ministro salga a la prensa y diga vamos a declarar la emergencia. Bueno, es una declaración. Y que se reúna con las autoridades y ya. ¿Qué significa declaración de emergencia? Que puedo entrar a tu domicilio, que no hay libertad de reunión, pero no es pues el tema. Claro. Facilita, pero no resuelve. Así Entonces necesitamos que haya esa investigación para poder encontrar a quiénes son los actores directos del delito, quiénes son sus cómplices y quiénes son los autores intelectuales. Porque esto no es que se le ocurre a un carterista, no. Son bandas organizadas. Así es, bandas ¿no? organizadas. Eso está terrible porque cada vez salen más, ¿no? Y esto, y ustedes que están en el Colegio de Economistas, tiene también una consecuencia en la economía, que hay que gastar más en los colegios y en las escuelas en seguridad. Al final, ¿quién paga ese mayor costo en seguridad? Los padres de familia, porque les van a elevar las pensiones. Así es. Porque se va a elevar a su vez los gastos, los costos de esa educación. Entonces esto todo es una cadena con consecuencias, como digo, también económicas, no solamente de seguridad. Y hay una serie de cosas que también se pueden hacer para facilitar la educación de los niños. Si el Estado paga la educación pública, yo me pregunto por qué demonio un niño que vive, domicilia en Villa El Salvador, o domicilia en San Juan del Lurigancho, o domicilia en Ate, o domicilia, ¿qué te puedo decir?, en Puente Piedra, tiene que estar yendo a la unidad escolar Alfonso Ugarte, que está en San Isidro, en el San Juan. ¿Por qué? En el Paseo de la República. Lo lógico es que si yo pago la educación como Estado, la educación pública, exijo que esos que van al colegio vayan a la escuela de su barrio, de su domicilio, con lo cual ya no se tiene que gastar en el transporte y esos niños adicionalmente van a transitar por menos calles, van a ahorrarse los padres de familia pasajes y lógicamente al haber una distancia menor entre su vivienda y su escuela, van a tener menos peligros en ese tránsito. Entonces hay cosas que sí se pueden hacer. Y en cuanto a lo que hablábamos antes de la entrevista, de otras cosas que están faltando, es que se ha perdido lo que es la educación escolar, colegial. Estamos instruyendo a los niños, pero no los estamos formando, educando. No es lo mismo instruir en una materia, en geografía, por ejemplo, en matemáticas, que formar. Formar como complemento del hogar. ¿Por qué? Porque se suprimió hace mucho tiempo educación cívica, suprimieron lógica, suprimieron ética, y entonces los cursos formativos ya no estaban en la currícula escolar. Hay que regresarlos para, además de la instrucción, educar, formar a los niños y a los jóvenes, cosas que están faltando y que se pueden hacer. Vemos también, sobre todo cuando se inicia el año escolar, que las escuelas, los colegios están muchísimos en pésimo estado. ¿Por qué sucede eso?
porque se está gastando en el sector de educación mucho en consultorías, en una serie de cosas innecesarias y no en el mantenimiento de las escuelas, que es una cosa importante. Que no muchas de ellas están fatalmente y no han podido aperturar. Y además, yo quisiera un momentito, es cuestión, si me permite, sí, no es doctor. cuestión simplemente tampoco de arreglar la cuestión física, sino si ya haces más colegios o ya los tienes una serie, oye, la infraestructura física ya está. Entonces darle el uso como fue antiguamente, que tenías educación diurna, educación vespertina y educación nocturna, con los mismos, con la misma infraestructura física. Incluso se quejan que hay muchos jóvenes que están actuando en bandas delincuenciales. Si tienes en los colegios las canchas de fútbol, de fulbito, de básquet, etcétera, pon la iluminación y que estén abiertas al barrio, no solamente que sean de uso escolar, con lo cual tendrás muchísima más gente que está dedicada al deporte, a la educación física, etcétera, y no a la delincuencia.